Buen día, mi nombre es Francisco Ortiz Almeraya. Voy a explicar lo que es el amparo dentro de la materia del agrarismo mexicano. El amparo en materia agraria es un recurso legal que protege los derechos de los núcleos de población ejidal y comunal, así como de sus integrantes frente a actos de autoridad que pueden afectar principalmente sus tierras, la posesión de estas o sus derechos agrarios. El recurso de amparo garantiza la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y el acceso a la justicia en el ámbito rural. El amparo agrario, en esencia, es una herramienta para proteger los derechos agrarios y los integrantes de los núcleos ejidales. El amparo busca salvaguardar los derechos de los núcleos agrarios y sus miembros, como el derecho a la tierra, la posesión, el aprovechamiento de recursos naturales y la participación en la toma de decisiones. Es un medio o un mecanismo para impugnar los actos de autoridad agrarias o de otras instancias que afecten los derechos agrarios de los individuos o comunidades. Garantiza una justicia agraria. El amparo busca asegurar que los conflictos en materia agraria se resuelvan de manera justa y equitativa, respetando los derechos de las partes involucradas. En la ley de amparo existe la obligación de las autoridades judiciales de suplir la deficiencia en los argumentos de la demanda, especialmente cuando se trate de proteger los derechos de los ejidatarios y comuneros, ya que se consideran personas vulnerables. En estos casos, procede el amparo agrario, puede promoverse contra diversos actos de autoridad que afecten los derechos agrarios. Entre estos actos se encuentran los que tienden a desposeer de tierras, posesiones o derechos a núcleos agrarios, los actos que impidan el aprovechamiento de los recursos naturales como aguas, bosques, etc. Los actos que afecten la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios, las resoluciones de tribunales agrarios que se consideren perjudiciales. ¿Qué tipos de amparo existen en materia agraria? Como en todas las demás materias y de acuerdo a la regulación de la ley de amparo, existen dos formas. Hablamos del amparo directo. Este tipo de procedimientos se promueve dentro de los juicios que se tramitan ante los tribunales agrarios y tienen como finalidad debatir las sentencias definitivas que se dictan en dichos juicios. Asimismo, existe el amparo indirecto. Este tipo de procedimiento se interpone contra actos de autoridades agrarias que no involucren sentencias definitivas que emanen de juicios que se lleven ante los tribunales agrarios, como acuerdos, resoluciones o actos de ejecución, ya sea dentro de los mismos procedimientos o actos que realicen las autoridades en contra de los núcleos ejidales. ¿Cuál es la importancia del amparo agrario? El amparo agrario es fundamental para garantizar la seguridad jurídica en el campo, proteger los derechos de los campesinos y comunidades agrarias y promover un desarrollo rural justo y sostenible, según la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios. ¿Cuáles son los requisitos para promover el juicio de amparo? Los requisitos de procedencia del juicio de amparo, en esencia, son las condiciones necesarias para que un tribunal de amparo pueda admitir y resolver una demanda. Estos requisitos aseguran que el juicio se utilice para proteger los derechos fundamentales de las personas cuando son violados por actos de autoridad y no para resolver cualquier tipo de controversia. Dentro de los requisitos principales tenemos el agravio personal y directo. El quejoso debe ser quien directamente sufre la violación a sus derechos por el acto reclamado. No basta con que la violación afecte a terceros, debe ser un juicio propio y actual, es decir, que el acto violente su esfera jurídica. Debe tener un interés jurídico o legítimo. El quejoso debe tener un interés en la protección de sus derechos, ya sea un interés jurídico cuando se tiene un derecho reconocido por la ley o un interés legítimo cuando se tiene un interés personal y actual en la protección de un derecho, aunque no esté expresamente reconocido por la ley. En este tipo de amparos se proclama el principio de definitividad, es decir, antes de acudir al procedimiento de amparo, el quejoso debe haber agotado todos los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley le otorga para impugnar el acto reclamado. El juicio de amparo solo procede contra actos de autoridad, es decir, resoluciones, omisiones o actuaciones de órganos del Estado que afecten los derechos de las personas. Los actos reclamados que sean materia de amparo no son actos de autoridad, son susceptibles de ser impugnados en amparo. La ley establece qué tipo de actos pueden ser objeto en este juicio. Hablamos de sentencias, resoluciones, etc. Los conceptos de violación deben ser claros y precisos. En la demanda de amparo debe contener argumentos claros y precisos sobre las violaciones a los derechos fundamentales que se alegan, señalando las normas constitucionales o legales que se consideren
infringidas. ¿Cuál es la oportunidad en la presentación de la demanda? La demanda de amparo debe presentarse dentro de los plazos establecidos por la ley, contados a partir de la notificación del acto reclamado o de que se tuvo conocimiento del mismo. ¿Cuál es el procedimiento del amparo agrario? El procedimiento del amparo agrario en México, regulado por la ley de amparo, protege los derechos agrarios de ejidos, comunidades y campesinos. Implica la presentación de una demanda ante un juez de distrito cuando se trata de amparos indirectos y ante la autoridad que emitió el acto reclamado, cuando hablamos de sentencias, cuando hablamos de amparos directos. La admisión, la posible suspensión del acto reclamado, audiencias y finalmente una sentencia que puede conceder o negar el amparo con la obligación de restituir los derechos en caso de ser otorgado. Es decir, cuando hablamos de un amparo indirecto, se puede conceder una suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado en el que están, siempre y cuando se afecten derechos de forma inmediata. Y en el amparo directo, sus efectos es una suspensión provisional con la finalidad de que no se cumplan las sentencias que se han otorgado en un procedimiento jurisdiccional. ¿Cuáles pueden ser los sentidos de la sentencia de amparo en materia agraria? Puede ser confirmar el acto reclamado, que significa que el tribunal ratifica la resolución impugnada manteniendo sus efectos originales. O en su defecto, revocar, cuando el tribunal deja sin efecto la resolución impugnada, eliminando sus consecuencias legales. Incluso modificar, cuando el tribunal altera parcialmente la resolución, manteniendo algunos efectos y cambiando otros. O, en su defecto, sobreseer, cuando el tribunal da por terminado el juicio de amparo sin entrar al fondo del asunto, generalmente por alguna causa de sobreseimiento prevista precisamente en la propia ley de amparo. Reservar o resolver. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede determinar en qué casos debe ser conocido por el Tribunal Colegiado del Circuito. Gracias.